Decimoquinta enmienda. Este origen tuvo mucha más influencia después del triunfo de los secesionistas en la Guerra de Secesión, ya que esta prohibía la discriminación al voto por raza. Sin embargo, en algunos estados se le pedía un pago de impuestos a los afroamericanos, el cual era el único requisito para poder votar. Por otro lado, la ley Jim Crow. Esta ley establece que las leyes estatales y locales puedan permitir la segregación racial en instalaciones públicas, como en las escuelas, medios de transportes, baños, restaurantes, ejércitos, centros comerciales, etc. El boicot a segregacionista ocurrió el 12 de abril de 1963. Esta táctica, como principal, tiene a Martin Luther King, que estando en una cárcel en la ciudad de Birmingham, Inglaterra, escribe una carta en la que manifiesta un movimiento a favor de los derechos civiles de los afroamericanos. Es por ello que busca la igualdad y que al fin y al cabo se da. Por eso como que esta táctica la llaman como la victoria de Birmingham en ese año de Freedom Riders. Se produjo el 4 de mayo de 1961. Con esto, esta táctica solo quería exigir el cumplimiento de la sentencia del Supremo contra la segregación en autobuses públicos que existió en el país americano. Sit-in es una táctica que se produjo el 1 de febrero de 1960. Esta táctica la iniciaron 4 estudiantes de raza negra de la North Carolina Agricultural and Technical College. Comenzaron con una sentada contra la existencia de zonas segregadas en los comedores universitarios. Tras esta acción que produjeron estos 4 muchachos, se tuvo que extender a otros centros de Estados Unidos. La marcha de Selma a Montgomery se produjo el 6 de agosto de 1965. Tras esta marcha, el presidente Johnson de Estados Unidos en ese momento firmó la Ley de Derecho al Voto. Esta ley declara ilegales a todas las leyes que restringen el voto a las personas de color. Nacional para el Progreso de las Personas de Color, más conocidas por sus siglas NAACP, la cual fue fundada el 12 de febrero de 1909 por un grupo de activistas afroamericanos, los cuales buscaban el derecho de la educación, que pudieran tener la capacidad de tener un empleo estable, de poder ir a votar, lo cual no se podía hacer en esa época debido a la gran ola de discriminación que se vivía en Estados Unidos. La SLC es la Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano, la cual fue liderada por Martin Luther King y fue fundada el 15 de febrero de 1957 tras el acontecimiento sucedido por el boicot de autobuses de Montgomery, la cual se encargaba más de todo de hacer una sesión la cual no incitara a la violencia que se vivía en aquella época. ANC es el Comité Coordinador Estudiantil No Violento, la cual fue fundada el 1 de febrero de 1960 por un grupo de estudiantes, las cuales eran lideradas por Ella Baker. El propósito de esta organización era más que todo no utilizar la violencia para evitar más asesinatos por parte de personas blancas hacia las personas de color. Park es considerada la primera dama de los derechos civiles de las personas afroamericanas debido al suceso que pasó en el autobús de Montgomery, el cual se negó a darle el asiento a una persona blanca y por este hecho fue arrestada y es considerada una de las principales líderes en busca de los derechos de las personas afroamericanas. Martin Luther King fue un activista de los derechos civiles y llevaba a cabo pequeñas actividades pacíficas junto a Malcolm X para luchar por los derechos civiles de las personas afroamericanas.
Uno de los sucesos más recordados por parte de este líder fue el boicot de autobuses de Montgomery. Lamentablemente murió a los 39 años de edad y su muerte fue un gran impacto para este movimiento. Sí. Malcolm X es uno de los mayores influyentes afroamericanos en la historia de Estados Unidos. Junto a Martin Luther King fueron creando pequeñas asociaciones y iglesias en las cuales buscaban la forma de ayudar a los derechos civiles, y fue uno de los principales líderes de este movimiento afroamericano. Adolfo Hitler esperaba que en los Juegos de Berlín de 1936 se demostrara que la raza blanca era superior. Ante esta, Jessica Owens, una de las participantes, rompió un récord que duró 25 años. Esto generó que la teoría de Hitler fuera completamente nula. En segundo lugar, en el año 1954 se dio el caso Brown vs. Board of Education, en el que algunas personas denunciaron la segregación racial en las escuelas públicas. Después de un largo proceso, el juez Warren dijo que esta medida era algo inconstitucional, por lo que los demás estados dejaron de aplicarla. En tercer lugar, encontramos el asesinato de Emmett Till, que fue un joven de 14 años asesinado en Mississippi simplemente por haber coqueteado con una mujer blanca. En el año 1955, Rosa Parks realizó un boicot de autobuses en Montgomery, cuya finalidad como protesta tuvo la de oponerse a la política de segregación racial que existía en el sistema de transporte público. Otro acontecimiento histórico sucedió en el año 1957, dado por el Little Rock Nine, que fue un grupo de afroamericanos, estudiantes, que simplemente por el hecho de ir a estudiar fueron detenidos por la Guardia Nacional. Ya casi terminando, en el año 1964 se da la Ley de los Derechos Civiles, en la que ninguna persona de raza negra puede ser excluida de los derechos o beneficios sociales. En el año 1968 muere Martin Luther King, una persona que protestó toda su vida en contra de la segregación racial en el transporte público. En esta, los negros tenían que ceder el asiento a las personas de raza blanca. Él murió finalmente a causa de un disparo ocasionado por James Earl. Y ya por terminar, ¿qué es el nacionalismo? Este es la afinidad que tiene un grupo de personas debido a una característica en común, en este caso la raza negra. ¿Cómo es posible que casi el 12.4% de americanos, casi 37 millones de personas, sean excluidas? Es por eso la importancia del nacionalismo en las personas de raza negra, en los afroamericanos. Como reflexión del trabajo de los movimientos civiles en los Estados Unidos, específicamente de afroamericanos, podemos llegar a diversas conclusiones, ya que, si bien es cierto a inicios del siglo XXI, las personas ya mencionadas, como Martin Luther King, Rosa Parks, Malcolm X, intentaron que todas las razas, todos los grupos étnicos sean tratados de la misma manera, con igualdad. Podemos ver en la actualidad que lamentablemente esto no ocurre. Casos como el de George Floyd, en los que uno se asombra de que estando en el año 2020 sigan sucediendo estas cosas, te da mucho a qué pensar sobre si es que todo el trabajo que estas personas históricas realizaron está teniendo una consecuencia positiva en las personas. Vemos de que no, lamentablemente, y esperamos que eso cambie con el pasar de los años.